Hola muchachos, bueno, hoy vamos a revisar un poco los conceptos sobre qué es eso de las piezas del juego, que básicamente tiene que ver con las estructuras gramaticales de las palabras. Entonces, vamos a empezar con retomando lo que ya hemos hablado antes en algún momento. Entonces, pues, como hemos visto antes, el significado de las palabras y de las expresiones lingüísticas dependen de la situación comunicativa en la que se encuentran. Y en todo caso, pues resulta bastante obvio que las palabras sí parecen referir a elementos reales en el mundo. Por ejemplo, la palabra piedra se refiere a un objeto que podemos agarrar, manipular e incluso usar como material para construcción, entre otras cosas. Y esto entonces quiere decir que por lo menos en cierto nivel las palabras sí sirven para referirnos a las cosas. Después de todo, los diccionarios serían inútiles si eso no fuera cierto. Pero piensa en esto. Si piedra se refiere a un objeto, ¿por qué decimos cosas como empedré el camino? ¿A qué objeto se refiere la palabra empedré? ¿Y qué opinas de expresiones quizá un poco más salidas de los cabellos, pero que igual son bastante válidas? Cosas como el carro carretea por la carretera o incluso cuan- cuando decimos canciones cantadas por el cantante, cantando canciones cantadas por el cantante. Esas son expresiones un poco extrañas, pero completamente válidas. Entonces, por lo menos lo que podemos notar con estos ejemplos es que si bien es cierto que las palabras pueden referir a objetos, dadas ciertas condiciones, podemos manipular las palabras para expresar conceptos relacionados que no necesariamente son objetos. Entonces, de allí, una mente curiosa se preguntaría, ¿cuál es la correspondencia entre las palabras y los elementos del mundo? ¿Y cómo surgen tales correspondencias? Entonces, en esta oportunidad abordaremos algunas de las nociones generales que dan respuesta a estas preguntas. En momentos anteriores hemos hablado cómo las unidades lingüísticas tienen diferentes tipos de significados y cómo estos están típicamente presentes de manera simultánea. Sin embargo, no clarificamos exactamente cómo surge cada tipo de significado y cómo estos se relacionan entre sí. Entonces, en esta oportunidad justamente vamos a dar especial énfasis a la relación entre significado conceptual y significado estructural. Y aunque no nos referiremos al significado social, debemos tener en cuenta que las observaciones que vamos a hacer sobre el significado conceptual y estructural de las unidades lingüísticas no ocurren de manera aislada, sino que ocurren dentro de un contexto social específico. No lo vamos a mencionar claramente, pero vamos a suponer que eso existe por el momento. Entonces, empecemos entonces por preguntarnos de dónde salen los conceptos y la estructura. Quiero que intenten hacer una cosa, quiero que observen esta imagen. Entonces, lo que ustedes pueden ver allí es un grupo de chiles. Dentro de ese grupo podemos postular subgrupos. Entre otros, podríamos reconocer los chiles que son verdes, los rojos, los anaranjados, los amarillos, etc. Otra opción sería ver a los chiles alargados y a los redondos, a los grandes, medianos, pequeños, a los picantes y no picantes, los que se usan en salsa, los que se pueden rellenar, etcétera, etcétera. Independientemente de la manera en cómo postulamos esos grupos, los grupos nos damos cuenta de que cada uno se mantiene por rasgos comunes. Respectivamente, los chiles se agrupan por su color, forma, tamaño, sensación y uso. Estos rasgos comunes son precisamente información que obtenemos directamente de nuestros sentidos o de nuestra interacción con tales elementos. Es decir, la información sensoriomotora y funcional es la base fundamental de los conceptos. El proceso cognitivo que nos permite agrupar mentalmente elementos a partir de tal base fundamental se le conoce como categorización. Pero esa base fundamental no es suficiente. Si vemos con detalle, no todos los chiles tienen exactamente el mismo color, la misma forma y demás características sensoriales y funcionales. Cada uno tiene propiedades únicas. Pero si cada uno de los chiles es único, ¿cómo es posible que podamos agruparlos? Cada chile pertenecería a un propio grupo individual.
Y si eso fuera así, esto sería bastante problemático, pues habría tantos grupos como elementos. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Mentalmente podemos extraer las características generales de cada elemento y equipararlas de manera abstracta. Es decir, podemos reconocer la forma general alargada o redonda, el color general rojo o verde y así sucesivamente. Estas generalidades no residen en los elementos, sino que nosotros las abstraemos mentalmente. A este proceso cognitivo de abstracción se le conoce como esquematización. En su versión más amplia, el esquema de Chile incorpora todos los posibles chiles. En sus versiones más específicas, cada grupo se basa en esquemas particulares de chiles. De allí, el esquema que recoge las características más relevantes de los chiles se conoce como su prototipo. En palabras de Rush, que fue una investigadora y que es todavía una investigadora muy reconocida en el ámbito de la semántica cognitiva, ella nos dice que un prototipo es el ejemplar más representativo de una categoría. La esquematización puede aplicar incluso a través de elementos bastante dispares. Por ejemplo, en la siguiente figura podemos extraer la forma esquemática triangular a partir de diversos elementos. Una pirámide es triangular, una aleta de tiburón es triangular, un árbol como el que ven en la imagen también es triangular o una nariz es triangular. Entonces nosotros podemos extraer ese esquema, el esquema triángulo que reside abstractamente en todos esos objetos. Los procesos de esquematización y categorización nos permiten manipular y clasificar la infinitud de elementos de la realidad de manera eficiente y ordenada. De esa manera podemos hablar del concepto chile sin que ello implique tener una única palabra por cada chile del mundo real. Además, ambos procesos aplicados al extremo nos permiten agrupar elementos en categorías cada vez más y más abstractas, hasta llegar a dos de las categorías más generales, los objetos y los eventos. Y bueno, aunque existen muchos otros procesos cognitivos involucrados en nuestra manera de aprehensión del mundo, nosotros nos vamos a prestar principal atención a los procesos que están directamente relacionados a la creación y uso de unidades lingüísticas. Entonces, nosotros estamos bastante acostumbrados a identificar objetos en nuestro entorno. Sin embargo, la capacidad de reconocerlos en la realidad es un proceso bastante complejo y no necesariamente obvio. Dentro de la enorme complejidad, la percepción visual de los objetos ha atravesado por un proceso de evolución biológica durante millones de años. Puesto de manera simplificada, las formas adaptativas de la evolución han esculpido con la finura de detalle en la detección de límites de los objetos. Entonces, miren esta figura. En esta figura ustedes pueden ver la comparación de la definición visual de diferentes especies. Fíjense cómo el mosquito básicamente ve cosas completamente borrosas. Las moscas ven un poco más definido, pero no completamente definido. Una rata tiene una visión muchísimo más precisa, pero aún así los límites se ven bastante borrosos. Y así sucesivamente hasta que llegamos a ver el tipo de visión de los humanos que es alta fidelidad, por lo menos para lo que nosotros entendemos que es alta fidelidad. Si existiera una manera de visión todavía más compleja y más fina, podríamos decir que nuestra visión es todavía imperfecta. Y de hecho lo es. Si nosotros nos damos cuenta, las abejas, por ejemplo, ven en luz ultravioleta. Es decir, las abejas ven algo que nosotros no estamos viendo. Si nosotros pudiéramos ver esa información, capaz que también podríamos incluirla en nuestra conceptualización de lo que es el mundo. Pero bueno, dejémoslo ahí por ahora. El asunto, de todas maneras, es que en esta imagen podemos notar que los límites de los objetos de la realidad no necesariamente se perciben de manera exacta y obvia.
Sin embargo, gracias al alto grado de detalle de nuestros sentidos y a la interacción constante que tenemos con ellos, los seres humanos hemos sido capaces de reconocer y delimitar objetos. Podemos detectar los bordes, las dimensiones espaciales, la profundidad, la consistencia, la distancia, etc. Todo eso. Además, en gran medida, el mundo no se nos presenta de manera estática. Por el contrario, con el paso del tiempo observamos, entre otros, cambios constantes en la posición, la ubicación, el tamaño, la consistencia de los objetos. En otras palabras, tenemos la capacidad de escanear eventos o cambios en el ambiente. Y así como en el caso de los chiles, puede haber una cantidad indeterminable de objetos y eventos. Sin embargo, ambas categorías tienen versiones prototípicas también. Ok, entonces hablemos un poco de cuáles son las características de los objetos prototípicos. Los objetos prototípicos se caracterizan por ser elementos físicos tangibles. Por ejemplo, una piedra, una silla o un árbol o una manzana. Todos esos son tangibles, se pueden agarrar, se pueden coger y manipular. Además, suelen estar contenidos y limitados en el espacio. Es decir, sus límites son claros y consistentes. Y entonces una piedra es prototípica, pero el agua y el vapor son mucho menos prototípicos. De la misma manera, suelen permanecer estables en el tiempo, sin cambios abruptos entre diferentes estados. Es decir, uno ve una piedra en este momento y a los pocos segundos sigue estando allí casi que sin cambiar, y luego a los 10 minutos uno la vuelve a ver y está igual, y así puede pasar incluso por milenios, si se quisiera. Entonces es bastante estable en el tiempo, no cambia abruptamente ni mucho menos. Esos son los objetos prototípicos. Y entonces en este sentido también un cubo de hielo cambia rápidamente de estado sólido a líquido, y por eso lo hace un poco menos prototípico que la piedra. Y bueno, y por último, los objetos prototípicos suelen gozar de independencia conceptual, y este es un término importante. ¿Qué significa la independencia conceptual? Eso quiere decir que uno puede imaginar de manera cuasi aislada los objetos. Y una manera de pensar en esto es que esa es la razón por la cual, si nos piden que nos imaginemos una silla, probablemente se nos puede aparecer en la mente sin necesidad de invocar ningún otro tipo de elemento acompañándola. Simplemente una silla flotante en el espacio oscuro o blanco o lo que tú quieras, pero es un objeto flotante sin nada más que se necesite imaginar. Y eso es importante, eso se le llama independencia conceptual. Por otro lado, los eventos prototípicos son un poco lo contrario, suelen tener características opuestas a los objetos prototípicos. En este sentido, no son elementos físicos tangibles. En cambio, se caracterizan por ser cambios entre estados y en los que se transfiere energía de un participante a otro y entre un momento a otro. Por esta razón, su naturaleza, más que espacial, es temporal. Todo esto hace que los eventos prototípicos sean conceptualmente dependientes. Voy a volver a decir eso. Los objetos prototípicos suelen ser conceptualmente independientes, mientras que los eventos prototípicos suelen ser conceptualmente dependientes. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no se pueden conceptualizar de manera aislada. Nosotros debemos imaginar que el evento se realiza a través de algún objeto que funciona como participante del evento. Para entender esto, basta con intentar imaginar rápidamente un evento como caer. Al hacerlo, es imposible no evocar un objeto, por ejemplo, una piedra o una persona, que capture la esencia del evento caer. En otras palabras, siempre hay algo que cae. El evento caer sin algo que caiga es muy difícil de imaginar, o incluso imposible, diría yo. Pero así como existen elementos
prototípicos, también existen elementos periféricos o menos prototípicos que igual pertenecen a cada categoría. De hecho, tanto la categoría objeto como la categoría eventos son como algo así como picos en una distribución bimodal en los elementos del mundo. En este sentido, las categorías no son módulos separados, sino que hacen parte de áreas de un continuo. Entonces, miren esta figura. En esta figura podemos ver que los elementos que se ubican hacia la izquierda de la imagen se conceptualizan como objetos y los que se ubican hacia la derecha se conceptualizan como eventos. Los objetos y eventos prototípicos se localizan en los picos de la distribución. Así, un elemento como una silla se considera un objeto prototípico y como tal se ubica en el centro del pico de los objetos. Un elemento como cantar se considera un evento prototípico y se ubica en el pico de los eventos. Pero un concepto como el amor no es un objeto prototípico en tanto que no es un elemento físico tangible, pero en cambio sí es una entidad abstracta, es un tipo de objeto abstracto. Por otro lado, el concepto pensar también es un evento, pero no es un evento prototípico, dado que pensar no es necesariamente un cambio evidente en el ambiente. Es decir, cuando pensamos, básicamente yo puedo estar aquí sentado casi que sin moverme ni nada, pero estoy pensando. Entonces, ese evento no es muy obvio que transfiera energía, pero es un evento. Por último, el concepto canción se encuentra en el medio del continuo, pues una canción puede ser un objeto relativamente abstracto plasmado en la forma de notación musical, pero también puede ser el resultado del evento cantar. Entonces, la idea de una canción no es ni objeto ni evento absoluto, puede estar aquí o allá, y dependiendo de cómo lo usemos en una oración vamos a entender que es un objeto o que es el resultado de un evento. Entonces, nuestras capacidades cognitivas de aprehensión, conceptualización y organización de los conceptos en categorías continuas son la base sobre la cual podemos hablar del mundo. De allí surgen las correlaciones más elementales entre las palabras y las cosas. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre las clases léxicas mayores y nos vamos a concentrar principalmente en las clases léxicas, dos de las principales clases léxicas. Entonces, al conceptualizar los objetos y eventos, ellos existen ahora como elementos mentales, es decir, ya no son objetos del mundo real, sino son objetos que residen en nuestras mentes. Son representaciones esquemáticas. Además, debido a su dependencia conceptual, existen entonces dos objetos, dos esquemas, el esquema de los objetos y el esquema de los eventos. Pero debido a la dependencia conceptual del esquema mental de los eventos, hay un espacio en el esquema para que ocurran los objetos. Veamos esto con una imagen un poco más clara para que me entiendan de qué les estoy hablando. Entonces, vamos a suponer que estos son los esquemas generales de los objetos y de los eventos. Entonces, quiero que noten en particular que en el esquema de los eventos hay un espacio allí para notar la posición de los objetos que permiten la expresión de un evento completo. Es decir, es el hecho de que un evento sin referencia a unos participantes, a unos objetos que realicen el evento, resulta casi que imposible. Lo que les decía, el evento caer. Alguien cae, algo cae, un objeto cae. Entonces, bueno, listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una representación un poco imaginaria, obviamente, de cómo serían las piezas del juego del lenguaje. Estas son las fichas, las piezas que usamos nosotros para jugar. Y entonces, esto es apenas una parte de la pieza, porque esta es la parte conceptual, los conceptos que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros también asociamos
a los conceptos los asociamos con una forma lingüística. Entonces, por ejemplo, al concepto mental Chile, nosotros lo asociamos con la forma lingüística, en este caso la palabra Chile. Pero también podemos asociar al concepto objeto, lo podemos asociar a la forma lingüística nombre, que es en este caso es una categoría lingüística, la categoría nombre. De la misma manera, podemos asociar el concepto mental evento con la forma lingüística o la categoría lingüística verbo. Así, los objetos prototípicos se expresan como nombres y los eventos prototípicos se expresan como verbos. Visto de manera más detallada en español, porque las piezas cambian dependiendo de la lengua. Pero entonces, en español, la pieza de los nombres prototípicos suele tener la siguiente disposición esquemática. En el centro de la pieza se encuentra el núcleo conceptual, es decir, el objeto expresado por el nombre, y en la periferia se encuentran los elementos especificadores. Entre ellos, el primer especificador suele ser un determinante, que los determinantes pueden ser artículos demostrativos o posesivos. Opcionalmente, pueden ocurrir adjetivos antes y después del nombre, y además, como parte del nombre, aparecen dos elementos pegados al nombre, que son el morfema de género y el morfema de número. Entonces, fíjense cómo en estas piezas que yo les estoy mostrando ahí, género y número aparecen pegados al nombre, mientras que las otras partes de las fichas no están pegadas, pero hacen parte de la ficha completa. Y pues bueno, igual que en el caso anterior, con los nombres, la ficha de los verbos también se puede representar de manera un poco más detallada. Igual que en el caso de los nombres, en el núcleo se encuentra el evento expresado por el verbo. En la periferia se encuentra la información que determina las condiciones en las que ocurre el evento. Las condiciones temporales suelen ir pegadas al final del núcleo junto con el participante principal. Y otros participantes suelen ocurrir en las siguientes capas y las circunstancias suelen ocurrir en las capas más exteriores, típicamente aparecen como adverbios. Entonces allí en esa figura ustedes pueden ver también que el núcleo verbal tiene una parte pegada a ello que suele ser el participante principal del evento y el tiempo en el que ocurre, y todo otro participante y toda otra circunstancia aparece no pegada pero ahí junto, cerca. Entonces, bueno, listo. Entonces, estas que acabamos de ver, la ficha de los nombres y la ficha de los verbos, se denominan construcciones nominales y verbales prototípicas. Son construcciones en las que se correlacionan de manera directa el concepto con la forma lingüística. Sin embargo, como lo vimos en nuestro ejemplo inicial, expresiones como empedré tiene como base conceptual un objeto, pero se expresan lingüísticamente como un verbo. Eso significa que hay una correlación, que no hay una correlación exclusiva entre objeto, nombre o evento, verbo. Y bueno, aunque este tipo de alineación es típica, también podemos construir un concepto fundamentalmente basado en un objeto como si se tratara de un evento y viceversa. A este proceso se le conoce como reificación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a partir del concepto objeto piedra podemos pensar en el concepto evento alguien que pone piedras en una disposición, lo cual se concibe como un cambio en el ambiente en el que un participante ejecuta una acción basada en eventos, en objetos en particular, es decir, empedrar. Voy a decir eso otra vez para que quede más claro. El objeto piedra, que es un concepto objeto, lo vamos a reconceptualizar como si fuera un evento que es un cambio en el tiempo y que tiene participantes y cuyo participante principal es el participante piedra. Y es allí
Esa es la razón por la cual podemos pasar del concepto objeto piedra al concepto evento empedrar. Ahí está, listo. Bueno, eso es en términos de cómo funcionan los procesos cognitivos en nuestra mente, pero eso tiene una forma en que se ven las formas lingüísticas, y entonces la reificación conceptual trae consigo nuevas alineaciones con formas lingüísticas, de modo que la forma lingüística que expresa tales conceptos también se ve afectada. Es así que el concepto objeto piedra, típicamente expresado en la construcción nominal una piedra, toma las características típicas de las construcciones verbales. Por ejemplo, yo empedré el camino. En el proceso de realineación, algunas de las partes de las piezas se mantienen constantes, mientras que otras sirven para adaptarse. Por ejemplo, la marca típica de tiempo y participante principal, que suele ir pegada al verbo, se mantiene en este caso en la parte final E, que es esta que ustedes ven ahí, empedré. Esa parte final E se mantiene en la construcción verbal que habíamos dicho, que ahí es donde se encuentra el participante principal y el tiempo en el que ocurre. Eso se mantiene. Pero, si se dan cuenta, además de eso, tuvimos que adicionar la marca M antes del núcleo, que aparece allí, M. Y esa marca se pone allí justamente porque no es parte fundamental de la construcción verbal, sino que tenemos que ponerla allí para adaptar ese concepto piedra a la idea evento piedra, empedrar. Entonces vamos a darles nombres a estas cosas ya porque es importante. Al núcleo de la pieza, que es la que porta el concepto, se le conoce como morfema léxico. A las partes periféricas que se mantienen constantes, es decir, las que son parte obligatoria de la construcción, se les conoce como morfemas flexivos. Y a las que se adicionan para adaptar un concepto a una nueva construcción, se les llama morfemas derivativos. Y bueno, lo otro es que dado que los morfemas flexivos y derivativos se pegan al morfema léxico, a estos se les conocen como afijos. Y entonces, si un afijo se pega antes del morfema léxico, se le llama prefijo. Pero si se pega después, se le llama sufijo. Bueno, estas construcciones derivadas menos prototípicas expresan alineaciones alternativas, en este caso objeto-verbo y evento-nombre. Y lo podemos ver en la siguiente tabla un poco más claramente. Fíjense que en el color amarillo oscuro se encuentran las alineaciones prototípicas y en el amarillo claro se ven alineaciones no prototípicas. En las versiones prototípicas, fíjense como un evento se expresa lingüísticamente dentro de la construcción típica de los nombres, las piedras, con marcas de género y número. Pero si piedra se expresara como un evento, fíjense que esta vez, ¿dónde me quedé yo? Sí, entonces, si una piedra se expresara como un evento, entonces quedaría como un verbo no prototípico, se vería como empedré el camino, en el que se adquiere esta extra marca de em, que es el morfema derivativo para empedrar. Y ahora, en cuanto al verbo caer, que fue el que usamos en el ejemplo anterior, fíjense que el verbo prototípico caer simplemente no puede decir algo como cayó, y ya entendemos de qué se trata. Pero para poder pasar el concepto caer a una idea como si fuera un objeto, lo tenemos que formular como un objeto, como un evento, perdón, como un nombre no prototípico, y entonces obtenemos una construcción como la caída, en donde además del morfema flexivo a, que expresa el género, también hemos agregado la d allí, que es un morfema derivativo que permite pasar de un concepto evento a un concepto objeto. Entonces, bueno, este es un resumen muy breve de las posibles alineaciones, aunque vamos a ver que también existen muchísimas más alineaciones posibles, de algunas que tienen que ver con realizar un nombre como un adjetivo, un verbo como un adjetivo,
y bueno, y otras opciones, incluso nombres como adverbios, verbos como adverbios, etc. Entonces hay muchas otras alineaciones, pero estas son las más básicas principales, la que nos interesa por ahora. Entonces, bueno. Vamos a dejar por ahora hasta ahí. Quiero resumir un poco. Lo que acabamos de hacer es que hemos visto cómo a partir de nuestra percepción y conceptualización del mundo nos formamos esquemas mentales y cómo estos se asocian a formas lingüísticas típicas. Pero lo que sí es cierto es que todavía no hemos visto exactamente cuáles con detalle las formas lingüísticas. No hemos observado cuáles son las características de tales formas y tampoco sabemos de dónde vienen, ni mucho menos. Simplemente sabemos que son morfemas, que pueden ser morfemas léxicos o afijos. Y entonces en la siguiente oportunidad que podamos tener, vamos a hablar sobre justamente eso, cuál es el material con el que están compuestos estos elementos y cuál es su origen. Y bueno, eso es todo por ahora. Listo, espero que esto sea útil y cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Saludos, chao.